El acta de la sesión número 17 se da por aprobada. El acta de la sesión número 18 queda a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado en esta comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Eduardo Durán, José Miguel Castro, Andrés Yuanet, Henry Leal, Andrés Longton y Diego Chalper, y de la diputada señora María Luisa Cordero, que modifica la ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebida alcohólica para aumentar la sanción por consumo de bebida alcohólica en calles, caminos y lugares de uso público. Boletín 15.375. Recién comenzó, querido, y están leyendo la cuenta. Luz. Ahí te van a aceptar. Luz, yo lo voy a decir Luz. En el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Eduardo Durán, Juan Carlos Beltrán, Gustavo Benavente, Miguel Ángel Calisto y Andrés Longton, y de la diputada señora María Luisa Cordero, que modifica el Código Penal para establecer como agravante del delito de robo y hurto el usar motocicletas o vehículos similares. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Jaime Araya, René Alinco, Carlos Bianchi, Raúl Soto, Cristian Tapia y Héctor Ulloa, y de las diputadas señora Marta González, Carolina Marzán y Elia Molina, que modifica la ley 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para mejorar la persecución del microtráfico, boletín 15.355-25. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el cual responde nuestro oficio número 21 de esta comisión sobre bloqueo de señales en el contexto penitenciario, los casos de Alemania, Estados Unidos de América y México. Confirmación para asistir a la sesión de hoy del presidente ejecutivo de Chile, Telcos, señor Alfie Ulloa, de manera telemática. Excusa del director nacional de Gendarmería de Chile, señor Sebastián Urra, que no podrá concurrir personalmente, presencialmente, a la sesión de hoy. Sin embargo, se conectará por Zoom. Indicó que se comunicó para tal efecto con el presidente de la comisión para solicitar esa autorización. Y finalmente una carta de los diputados Longton, la diputada Sandón y el diputado Castro, que solicitan se haga una sesión especial con la delegada presidencial de la región metropolitana para efecto de ver y tratar los temas de desórdenes, violencia y el aumento de la delincuencia que se dan en la capital, que no es que hayan culminado, sino que destacan los hechos sucedidos en el día de ayer con un evento artístico. Eso es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Sí? Sí, pues ahí no están. Respecto a esta solicitud, no sé si tienen a bien poder invitar a la delegada presidencial en la sesión del próximo miércoles. ¿Lunes o miércoles? El miércoles, para tramitar el lunes. Ah. Por el tema de seguridad. ¿En Santiago? ¿En Santiago? No. Es la delegada presidencial de Santiago. La delincuencia que hay en Santiago. ¿Les parece? Ya. Se aprueba por unanimidad, entonces el próximo miércoles invitamos a la delegada presidencial en función de la solicitud planteada por el diputado Longton y Alessandri y Castro. Yo les quisiera proponer a la comisión, en el entendido que el día de mañana se va a entregar el presupuesto al Congreso Nacional, el día viernes, que es el tope, el invitar el día lunes al subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve, para que nos hable respecto al presupuesto en materia de seguridad, que yo creo que es un tema para todos muy importante. Entonces le queremos pedir al subsecretario que nos entregue la visión del presupuesto en materia de seguridad, y así también todas las posiciones y todas las orientaciones dentro de la comisión lo podamos además a llegar y consensuar y sensibilizar a nuestras bancadas. ¿Les parece? Para el lunes. Para el lunes, ¿se acuerda? Por una lunes. Diputado Alessandri. ¿Sí? A pesar de que está invitada la delegada presidencial, presidenta, a mí me gustaría aprovechar de oficiar, ojalá para que llegue con esas respuestas, pero justamente por el recital masivo en el Estadio Nacional, me gustaría que se pudiera oficiar a las 4 instituciones que tienen que ver con los permisos para un evento masivo. En primer lugar, la delegación presidencial, luego la Seremi de Salud,
Carabineros y el municipio de Ñuñoa, pero históricamente ha sido la delegación presidencial la que ha actuado como articulador en estos casos. Entonces, saber qué reuniones de coordinación tuvo la delegada presidencial con las instituciones involucradas, qué exigencias en materias de seguridad. Nosotros sabemos que la delegación presidencial puede exigir un número de guardias por asistente, y por supuesto que no es lo mismo el recital de Julio Iglesias que el de Metallica, ¿cierto? O de Alberto Plaza, o de Andrea Tesa. La delegación presidencial va viendo, según el riesgo, qué solicitud se le hicieron en cuanto a ambulancia, en cuanto a rejas de contención de público, cómo se les revisaron con prevencionista de riesgo las estructuras, porque tenemos la suerte de que no murió nadie en el recital, pero perfectamente podría haber muerto alguien. Y según la información que tenemos nosotros, que hemos recibido en la Diputación, porque somos de ese distrito, somos de ese lugar, no hubo reuniones de coordinación, no hubo exigencia, se aceptó básicamente lo que la productora ofreció. Y estos recitales se vienen dando en Chile hace unos 15 años, con gran concurrencia, incluso al de Madonna fue más gente que al de Daddy Yankee, y nunca había pasado esto en 15 años. Nunca había pasado esto en 15 años. Entonces, Seremi de Salud, Delegación Presidencial, Carabineros, Muni y Ñuñoa, para que cada uno de esos cuatro, puedo retirarlo en un mail después de la Secretaría, pueda informar reuniones de coordinación, autorización que dio cada uno, cuántas ambulancias, cuántas rejas, cuántos extintores, cuántos baños, cuántos guardias, cuánto reforzamiento de seguridad, porque los vecinos nos escriben y nos dicen que en todos los eventos masivos de fútbol o de música, siempre hay más carabineros alrededor del estadio, en este caso no hubo. Por lo tanto, podríamos haber lamentado muertes incluso, y yo le voy a mandar a la Secretaría un mail pormenorizado con las solicitudes, pero ojalá para el lunes lleguen la delegación presidencial ya con estas respuestas. ¿Usted quiere saber las reuniones que tuvo la delegada con todas esas instituciones para efectos de este evento? Claro, es lo que se hace normalmente en todo este tipo de eventos masivos, pero los vecinos nos indican que no se les citó como junta de vecinos, que no hubo extra personal de carabineros, no hubo rondas preventivas, no hubo exigencias mayores a la productora. Entonces, todo lo que se venía haciendo hace 30 años en los eventos masivos no se hizo esta vez. Y podríamos haber lamentado cosas graves porque esas rejas, ¿cierto?, pueden aplastar a alguien, en fin. Fue incómodo para los vecinos, siempre es, pero fue más incómodo aún y fue peligroso para los asistentes. Muchas gracias, diputado Alessandri. Diputado Orsini, ¿sobre el punto? No. Sobre el punto, me parece importante que oficiemos a esas cuatro instancias y relevar también el rol que tienen que jugar las autoridades locales. Si bien es cierto, el Estadio Nacional es de alta convocatoria, hay un municipio, son vecinos los que se ven afectados por este tema. Entonces nos parece bien que acordemos por una unanimidad oficial a todas estas instancias para que nos entreguen ese informe. Y además me permito, sobre lo mismo, diputado, que plantea el diputado Alessandri, también pedirle al Ministerio del Interior que de una vez por todas, no de una vez por todas, pero que nos informe, nos indique cuál es la voluntad política real de legislar en materia de seguridad privada. Porque todo lo que plantea el diputado Alessandri dice justamente con privados que lucran con estos espectáculos masivos, y no poco. Chile es uno de los países que los tickets son los más caros de Latinoamérica por lejos, están a nivel de Europa. Bueno, ¿y cuál es la inversión y cuál es el retorno en materia de seguridad? Entonces, pedirle la unanimidad a la comisión para que oficiemos a estas cuatro instancias, a las policías, a Carabineros, a la Seremi, a la Delegación Presidencial Provincial y al municipio de Ñuñoa, respecto de estos temas, que puede pormenorizar también el diputado Alessandri en mail a nuestra secretaría, y también al Ministerio del Interior, para que nos diga efectivamente, y solicitemos, más que todo les pido eso, de que le ponga urgencia o agilice el trámite de la ley de seguridad privada, que hoy día duerme el sueño de los justos. ¿Les parece? Que está en el Senado, parece. Sí, que está en el Senado. Por unanimidad. Acuerdo de urgencia. Es sobre el punto, diputada Plasencia. Gracias, presidente. Aprovecho de saludar a quienes nos acompañan acá en la sala y telemáticamente. A través de usted, presidente, mire, sabe, yo simplemente clarificar un par de cosas. Primero, que el Estadio Nacional no depende del municipio de Ñuñoa, para que no quede la impresión de que aquí la responsabilidad
de resguardar la seguridad del recinto al interior podría tener alguna responsabilidad el municipio. Es más, recaen en general en los eventos masivos las consecuencias indeseadas de hacerse cargo, por ejemplo, de ver los temas de basura a cargo del municipio. Eso es de cargo municipal, que lo asumen cuando debiera ser responsabilidad de quienes organizan el evento. Lo doy como un ejemplo, ¿ya? Lo segundo es que quizás en este oficio podríamos incorporar también el ver si que desde el Ministerio del Interior está funcionando la División de Prevención y Seguridad de Eventos Masivos, que era justamente la parte de la institucionalidad dependiente del Ministerio del Interior que abordaba integralmente, ¿no?, este tipo de convocatorias. Y no solo se refiere a eventos de tipo recitales, de carácter cultural, recreativo, etcétera, sino que también de eventos que tienen que ver con deporte, fútbol y otros. Entonces, pensando que además van a haber otras convocatorias, y los vecinos y vecinas de Ñuñoa en particular nos han estado con mucha razón desde hace varios días comunicando las situaciones adversas que han tenido que vivir, incluso hasta altas horas de la noche y en la mañana se encuentran también con perjuicios asociados. Sería bueno que viéramos cuál es la institucionalidad que se está, digamos, desarrollando para este tipo de eventos, que también tengamos claro, o sea, durante mucho tiempo por pandemia no se realizaron, hay una gran necesidad y expectativa también de las personas y legítima de plantearse y de poder disfrutar de estos eventos, pero claro, tenemos que hacer los resguardos correspondientes. Gracias, presidente. Diputada, ¿esto es para efecto de institucionalidad, para preguntarle al Interior o a Justicia? En el mismo oficio. Ah, ya. Sí, y justamente, diputada Plasencia, la intención es, tal como lo plantea el diputado Alessandri, es que efectivamente todas las externalidades negativas las vive una comuna y un municipio que no tiene incidencia alguna en el desarrollo, y al final tiene, como ustedes dicen, pagar basura, y cuando efectivamente el municipio vela por la tranquilidad de los vecinos y cursa infracciones, sale en todos lados. Oye, si el derecho a estacionamiento no está consagrado, si para eso hay transporte público. Diputado Alessandri. Una precisión, porque como concejal por Santiago y en muchas instancias me tocó participar de las mesas de coordinación en este tipo de cosas. Si bien el municipio no administra el estadio, sí históricamente ha sido convocado a estas mesas de coordinación, y los municipios pueden, por ejemplo, a través de la dirección de obras. Ustedes saben que para estos grandes escenarios se montan estructuras gigantescas de escenarios, de gradería. Esas son obras, y esas obras están en territorio de una comuna. La dirección de obras perfectamente puede, y en otros municipios lo hace, interferir en esto para que tenga que sacar una autorización más. Y lo que uno quiere es que hayan en Chile muchos eventos, ojalá, pero seguros. Y para eso tienen que estar muchas instituciones. Entonces, obras, aseo, seguridad municipal, se sentaban históricamente a la mesa. Y por lo que nosotros tenemos entendido, en este caso, no hubo tales mesas, no hubo coordinación previa, no hubo una preparación para un evento muy, muy masivo, porque este cantante, obviamente, todos sabíamos que convocaba muchísimas personas, y después de 2 años y medio encerrado y en pandemia, hay más ganas de ir. O sea, la municipalidad puede involucrarse y tiene que ser la delegación presidencial la que la invita. Bueno, entonces oficiamos. Presidente, sobre el punto. Diputado Pulgar, por favor. Presidente, solamente para agregar un tema, si lo estima pertinente, oficiar también a través del Ministerio del Interior a la Policía de Investigaciones para tener un pronunciamiento del Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones sobre los hechos ocurridos, atendiendo al comportamiento y a la mutación criminológica. Estos comportamientos, más allá de lo que hayan representado los colegas que dicen falta de seguridad, también atiende a un comportamiento distinto a las unidades sociales. En ese centro de eventos no solamente se ha realizado solamente un recital, sino que varios, y uno, el análisis que tiene que hacer por qué en un evento sí y en otro no. Por tanto, creo pertinente tener un análisis especializado del Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones para ver si en el futuro estos eventos pudiesen repetirse, más allá de las medidas logísticas que pudiese aplicar tanto el Estado a través de las autoridades competentes. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Pulgar.
Le hago presente que desde el vehículo no se puede comunicar, intervenir, pero sí, pero vamos a de todas maneras considerar lo que usted ha planteado. Diputado Orsini, usted tenía un punto válido. Sí. Sí, presidente, primero que todo, pedirle perdón por ser majadera, pedirle disculpas en este tema, pero la verdad es que estoy preocupada por la situación de la ciberseguridad de nuestro país. Entiendo que el 20 de junio se publicó en el diario oficial la ley 21.459 sobre delitos informáticos que tramitamos en esta comisión en el periodo pasado, que lo que buscaba era adecuarlo al convenio de Budapest. Sin embargo, desde que se publicó esa ley, desde el 20 de junio hasta la fecha, incluso en los últimos 10 días hemos tomado conocimientos de ataques informáticos a instituciones grandes, importantes y relevantes para nuestro país, como es el Poder Judicial, el Estado Mayor Conjunto, y también a instituciones financieras como es el Banco Falabella. Entonces, presidente, entendiendo que esta ley ya está vigente, salvo algunos artículos específicos que artículos transitorios postergaron su implementación, creo que sería importante invitar a la ministra del Interior para que venga a exponer a esta comisión cómo va a enfrentar este problema y cómo va a implementar esta ley que está recientemente aprobada y recientemente vigente. Yo creo que es tremendamente importante que podamos discutirlo en esta comisión y quisiera pedir el acuerdo para eso. En primer lugar, tengo 2 puntos varios. Sobre ese punto, yo creo que hay unanimidad en la comisión para invitarla, sobre todo, como bien plantea usted, diputado Orsini, no solo por la entrada en vigencia de esa ley, sino porque en el Senado además se encuentra en trámite otra ley de ciberseguridad, porque la ley de inteligencia, que tal vez tenga mucho que decir, está en segundo trámite en la Comisión de Defensa, y porque yo soy un convencido de que la ciberseguridad no se puede abordar solo desde la milicia o solo desde el Ministerio de Defensa. Tiene que haber una actitud integral. El CECIR, que funcionaba, y no sé, yo siempre digo, quiero reconocer al ex subsecretario Juan Francisco Gali, que siempre fue un hincha, estaba en el CECIR, y que los tuvimos en una sesión pasada, debe tener más presupuesto, mayores competencias, porque justamente lo que viene hoy día, lo dijo el subsecretario Gaspar, estamos bajo ataque y efectivamente si no somos capaces de defendernos como Estado, no solo la defensa nacional, del punto de vista de la milicia, estamos fritos. Así que recabo el acuerdo de a petición de la diputada Orsini para la ministra. Pero para 2 cosas, o sea, para que quedemos claros. Plan de ciberseguridad, para que venga a exponer sobre el plan de ciberseguridad y sobre la implementación de la ley. Super. Si pudiéramos hacerlo el próximo miércoles sería ideal, porque el lunes viene el subsecretario del Interior a hablar de presupuesto y el miércoles la ministra. ¿Les parece? Tomamos acuerdo. Y también tenemos la delegada presidencial para el miércoles. Y también la delegada presidencial para el miércoles, está bien. Si no puede el miércoles, el lunes subsiguiente. No, porque es feriado. El subsiguiente. Ajá, presidente. Sí. Ya, y segundo punto, Mario. Es sobre un tema parecido, pero no igual, sobre el proyecto de ley de violencia digital. Quería proponer, porque efectivamente en su aprobación quedó un poco corte y pega, medio incoherente en algunas partes, entonces quisiera proponer, presidente, que pudiésemos poder generar una nueva instancia prelegislativa con nuestros asesores para que pudiésemos volver a revisar el proyecto como quedó, que pudiésemos hacer ajustes y que pudiésemos volver a entregar una propuesta para poder despacharlo a la sala. Y presentemos acá las indicaciones, pero claro, aparte de las de la sala, que son todas de un puro diputado, que podamos también generar ese espacio con los asesores para volver a generar un nuevo acuerdo y que lo podamos presentar acá y que lo podamos despachar. Totalmente de acuerdo, diputada. Sería importante entonces solicitarle a SECPRES que también participe de esa mesa y que le retire la urgencia para que no está en tabla en tanto no sigamos. Y yo creo que la ministra Analía Uriarte va a disponer ahí también a alguien que nos ayude como colegislador del gobierno para avanzar y llegar con algo más completo, porque como bien dice usted, originalmente tenía una idea y se ha ido desvirtuando en función de varias modificaciones que han planteado algunos asesores que yo no los conozco, pero que han estado ahí trabajando en ese tema. Muchas gracias. Perdón, entonces la diputada, usted lidera el grupo de le vamos a pedir por mandato de la comisión que desarrolle y está mandatada a ese efecto la diputada Maite Orsini. Solo para ese efecto, eso sí, para no tener más inconvenientes. Acuérdelo, por favor. ¿Se acuerda? Se acuerda. Sí, pues, una gran presidenta. Que ya volverá. Ya volverá.
Ah, bueno. De usted depende. Upa. ¿Otros puntos varios? ¿Puntos varios? Oye, yo para terminar los puntos varios quisiera, hay un tema que es recurrente cada vez que hay problemas de delincuencia sale, que es el famoso Banco Unificado de Datos. El BUD. Y le quiero pedir a la Comisión que también nos informe el Ministerio Público y también el Ministerio del Interior en qué está el BUD. ¿Está operativo, no está operativo? ¿Se está compartiendo base de datos? ¿Esto funciona, no funciona? La ley, la Agenda Corta, la 20.931, lo establece el artículo 11 y siempre se dice cada cierto tiempo, y yo creo que también es bueno que hoy la Comisión de Seguridad vaya siendo proactiva en estas materias, junto como lo plantea la diputada Orsini con materia de ciberseguridad, pero también con el Banco Unificado de Datos. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Operatividad. Ok. Y continuamos. Presidente, Diputado Joanet, ¿cómo está? Igualmente. Oiga, ¿Está en el Congreso, diputado? no. Es parte de su vida privada. Lamentablemente. Oiga, quería pedirle, lo que pasa es que hay dos criterios o disparidad en términos de número del informe que entrega la multigremial de la Araucanía respecto de los hechos de violencia rural y el que entrega el gobierno. Entonces, a mí me gustaría que el gobierno nos enviara los criterios y que lo comparara con la multigremial, porque en este tema no estamos para politizar, sino que estamos para saber efectivamente cuántos son los hechos de tipo delictual que se están produciendo en la Araucanía o de tipo terrorista, llámale como sea, pero en el fondo para saber con el estado de excepción cómo ha evolucionado esto, dado que hay una cifra que da la multigremial y otra cifra que da el gobierno, pero nosotros en definitiva tenemos que ver las cifras oficiales, ¿no? Que en definitiva entrega la Fiscalía y Carabineros. Y por tanto me gustaría si nos pudieran remitir un informe y efectivamente si se compararlo con la multigremial y por qué se da esta diferencia. ¿De qué periodo de tiempo, diputado Joanet? El último trimestre, el último periodo. Ok, vamos a solicitar el último trimestre para poder compararlo y hacer el análisis y recordarle que va a estar invitado el subsecretario del Interior, así es, la ministra, y ahí se lo podemos plantear para que nos entregue un informe en más detalle. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias. A usted, diputado Joanet. Acordado. Acordado. Recibir al director nacional de Gendarmería, señor Sebastián Urra. Esta acción tiene por objeto recibir al director nacional de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra, para que responda a las consultas que quedaron pendientes en la sesión especial del recién pasado día lunes 26 de septiembre de 2022, de las cuales tomó debida cuenta el señor director, y también están los miembros de esta comisión que también le pueden hacer algunos comentarios o solicitudes respecto de eso. Le ofrezco la palabra, señor director, agradezco su disposición. Vuelvo a relevar que el director nacional ha estado todos los días aquí en el Congreso y ahora nos pidió obviamente hacerlo de manera telemática y nos parece muy bien porque está en funciones bien complejas. Don Sebastián, usted tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas las diputadas, diputados, las personas que están por pantalla igual. Bueno, tengo las respuestas a las consultas que quedaron pendientes la última sesión que se realizó. Quiero pedir si se puede compartir pantalla para exponer ahí, porque tengan más graficado lo que se va a ir dando por respuesta. ¿Es posible? De todas maneras. Está habilitado ya, señor director. Muchas gracias. ¿Se logra ver, cierto? ¿Sí? Sí, ¿Ahora? se ve muy bien, ¿sí? Ya. Bueno, ante la consulta efectuada en relación a la División de Seguridad Ciudadana, surgen 8 consultas que deben irse respondiendo. Las 8 consultas las vamos a ir respondiendo. Paso a la siguiente lámina para empezar de inmediato a la siguiente. Ya. Primero, para poder esclarecer respecto a lo que es un SED. Los SED son todos establecimientos con la modalidad de continuidad de cumplimiento de las condenas. Se cumple condena al igual, pero también está sujeto al aprendizaje laboral que debe tener la impronta el SED. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que concurren o acuden a un SED deben también desarrollar alguna habilidad laboral.
Desde ese lugar, en algún momento, cuando ya hayan llegado el tiempo mínimo para postularse, pueden acceder a una postulación, siempre y cuando puedan tener resultados favorables para ello. Y para acceder al CET, lo mismo. Si hay un resultado solamente favorable, después de la postulación, podrían acceder a los CET, que son los Centros de Estudio de Trabajo de Gendarmería de Chile. Dicho esto, en relación a la situación del condenado Víctor Yanquileo Pilquimán, respecto de su traslado al CET, él postula, estando ya cercano a los 2/3, que es el periodo en el cual se puede postular, y se acoge el artículo 80 del Decreto Supremo 943, donde es revisado por la Subdirección de Reinserción Social, quien, una vez tenido a la vista los informes entregados por el Consejo Técnico del CDP de Arauco, determina favorable el acceso al CET del interno que postula. Eso se realizó en una reunión conjunta en la Subdirección de Reinserción y fue favorable una vez que se determinó para que finalmente en el CET de Arauco se resolviera el acceso del interno al lugar. Eso en resumen respecto a lo que indica la consulta. Siguiente consulta que fue realizada ese día decía situación del condenado Víctor Yanquileo Pilquimán en relación al traslado del CET semiabierto de Cañete. La situación tuvo lugar el 18 de septiembre, ¿ya? Cuando se saca de Cañete y es nuevamente derivado de Arauco, ante lo que se dio por consumo de bebida alcohólica y amenazas a funcionarios el día de los hechos. La denuncia fue efectuada a la Fiscalía Local de Cañete. Se aplicó en primera instancia una sanción disciplinaria por infringir en este caso el régimen interno del establecimiento, para la cual se dio lugar a la suspensión de visita para que inmediatamente a posterior se produjera el traslado con fecha 21 de septiembre, lo cual fue coordinado previamente a través de un dispositivo o, como denominamos en Gendarmería, una cápsula para tener la seguridad plena de que el interno, en este caso, pudiese llegar en buen pie a el CDP de Arauco, lugar en el cual se encuentra hoy, dado que, conforme a normativa, una persona que comete falta no puede continuar en un centro de estudio de trabajo. Tiene que ser devuelto a la unidad de origen o donde se determine una vez que haya cometido la falta. En relación a lo que motivó el cometido del exdirector regional de la Araucanía a la ciudad de Santiago y la razón por la cual fue a posterior trasladado de dicha región, en la ocasión que fue solicitado 9 y 10 de agosto, fue para que pudiera dar cuenta de la situación global que se estaba suscitando en Angol, propiamente en el CDP de Angol, para lo cual, una vez que dio cuenta del hecho, se determinó la presencia del inspector operativo en el establecimiento y arrojar a posterior un informe con el cual se iba a determinar los pasos a seguir en relación a lo que se estaba dando en ese establecimiento. En relación al traslado del mismo oficial, coronel Juan Navarrete Gamboa, y la designación en la Dirección Regional del Ñuble, según la resolución exenta 2167 del 29 de agosto del 2022, se señala que la decisión se adopta netamente por razones de buen servicio, considerando esencialmente los problemas de salud que presentara en ese punto el director regional del Ñuble, coronel Ruiz, quien actualmente se encuentra en otro lugar para que pueda desarrollar funciones sin estar expuesto a la situación de salud que había desarrollado mientras se encontraba a cargo de la región del Ñuble. En cuanto a lo que concierne a personas privadas de libertad en el CDP de Angol, en huelga de hambre líquida y síntoma de muestra de ADN, conforme a lo que se registró hasta el día de hoy, actualmente no existirían, o no hay personas en huelga de hambre ni líquida ni seca en el CDP de Angol. En relación a la toma de muestra biológica conforme a la ley 19.970, se determina que las personas que se encuentran afectadas a esta toma de muestra, a través de la sentencia condenatoria y la coordinación que se establece con el Servicio de Registro Civil e Identificación para concurrir al establecimiento penal con el fin de llevar a cabo el levantamiento de las huellas, tiene que ser previamente coordinado y ellos determinan el periodo en que pueden concurrir. Gendarmería no puede exigirle ni fecha ni horario fijo. En ese acto, Gendarmería de Chile, a través de los funcionarios de salud y certificado por el médico legal, procede al levantamiento de la muestra biológica
la cual queda en custodia de Gendarmería a la espera de la verificación de la identidad por parte del registro civil. Una vez que llegue la verificación de identidad y corroborada la toma de muestras, se remitirá esta al médico legal. Este acto se puede desarrollar estando en el establecimiento donde se encuentra o bien en el CEP, porque como dije al inicio, los CEP siguen siendo lugares donde los internos cumplen condena. Durante todo ese periodo ellos pueden acceder a la toma de muestras. Es decir, se puede realizar en cualquiera de esas instancias. En relación al traslado del condenado Levinado al sede de Victoria, que postulara en el CDP de Arauco, ¿ya? Tenemos la fecha de postulación para el 11 de agosto del 2022. El Consejo Técnico de Angol rechaza con fecha 16 de agosto del 2022 en el acta número 25, donde indica un informe desfavorable y finaliza su procedimiento. Posterior a ello, el interno fue trasladado a la ciudad de Coyipulli, al penal de Coyipulli, donde se aplica consejo técnico, en este caso en el CEP de Victoria, y en reunión conjunta que se desarrolló el 8 de septiembre del 2022, termina siendo favorable para finalmente ser trasladado el mismo día 8 del 9 del 2022. Para la consulta del ingreso de menores de 14 años, la Administración Penitenciaria debe propender a utilizar medios tecnológicos que en ocasiones y en establecimientos determinados se tornan insuficientes. Es por ello que en la actualidad se está viendo la adquisición y ya está en buen pie la adquisición de elementos tecnológicos validantes para poder hacer el registro como se solicita y poder incorporar en esto el registro sin excepción de las personas que llegan a estos establecimientos. Aún así, los menores de 14 años deben ingresar a los penales siempre y cuando vayan con un adulto responsable y con la venia del padre o de la persona que está a cargo formalmente del menor. Para el ingreso de los animales a los establecimientos penitenciarios, hay una resolución que es la 6640, de fecha 31 de diciembre de 2020, donde la jefatura de establecimiento podrá, por razones fundadas, autorizar el ingreso de especies que no están permitidas comúnmente en el registro general o en el listado general de ingreso de elementos permanentes. Excepciones, por ejemplo, el animal, o puede ser otro elemento que sea utilizado puntualmente para una situación que se vaya a desarrollar en el momento. Me explico. En el caso de las ceremonias que realizan las comunidades mapuche, hay un momento en que lanzan alcohol al fuego, lo lanzan desde sus bocas, y piden ellos el ingreso de una pequeña cantidad de alcohol, que en este caso vendría siendo no más de 100 ml, para realizar su ceremonia. Es el único momento en que se le autoriza el ingreso de ese elemento y es para el desarrollo de la actividad que generalmente eso lo desarrolla la propia machi. En ese sentido, las autorizaciones quedan relegadas al criterio del alcaide del establecimiento. En relación al gasto por traslado a instancia de personas privadas de libertad para el periodo de sufragio, la obligatoriedad del plebiscito con fecha 4 de septiembre de 2022, conforme al catastro, concierne a 990 personas que quedaron habilitadas, de las cuales finalmente solo 737 sufragaron. De este total, 2 personas fueron derivadas a sufragar a la unidad donde estaban registradas, pero estos traslados fueron realizados en comisión ordinaria. El traslado inicial se realizó con 38 internos, incluidas estas 2 personas, y el traslado final, cuando se retornan, se realizó también en comisión ordinaria con 10 personas, incluidas estas 2 personas que habían ido a sufragar. El procedimiento, como les dije, fue a través de un traslado ordinario, tanto de ida como de vuelta. El retorno de las 2 personas fue en total normalidad. Respecto de los gastos en los que se incurrió, se consultó por el gasto de combustible, que involucra la comisión, tanto de ida como de vuelta, asciende a 1.100.000 pesos para ida y regreso. En cuanto a lo que se gastó en concepto de peaje, 105.000 pesos en total. Para el caso del viático personal, que fue una de las consultas que igual se realizó, que concierne
a 11 funcionarios que participaron de la comisión, desde el jefe de comisión, los custodios y conductores, haciendo un total de 1.844.634 pesos, lo que concierne a dinero ocupado para concepto viático, tanto en la ida y el retorno del personal que participó de dicha comisión. Con eso, presidente, señoras diputadas, señores diputados, se finaliza la respuesta a las consultas que quedaban al pendiente en aquella oportunidad. Muchas gracias, director, por la claridad. Y lo que vamos a tratar de hacer, don Sebastián, es para que esto de verdad funcione. Muchas veces se dilata las respuestas, es pedirle a las y los diputados si nos pueden hacer preguntas concretas respecto a algún caso específico y que usted las vaya contestando de inmediato, director. Generalmente lo que hacemos es, tomamos varias palabras, 3 o 4, usted contesta varias, pero me parece importante, y aquí le pido la anuencia a cada diputada y diputado, que seamos rigurosos en el uso del tiempo para que efectivamente sientan que sus cuestionamientos han sido debidamente respondidos, pero que sean breves. ¿Le parece? ¿Le parece, señor director? Por supuesto, no hay problema. Ok, y vamos a partir con el diputado Andrés Longton, diputado Leal. Sáquesela. ¿Sí? Después pido, presidente. Ok, diputado Jonet. De aquí al lunes, libertad. Presidente, a ver, primero agradecer al director Urra de Gendarmería su presencia, al igual que el día lunes. Yo tengo varias dudas y le agradezco que me haya aclarado algunas, pero otras me generan aún más dudas. Quisiera partir en orden. Usted señala que el director regional, exdirector regional de la Araucanía, trasladado a Ñuble, estuvo en Santiago los días 10 y 11 de agosto, previo al acuerdo que se suscribió con Víctor Queipul, líder de Temuculcuy. Mi pregunta es, a él, porque entendiendo lo que usted señala ahí, que él fue a retratar lo que pasaba en Angol, ¿usted sabía, o la ministra sabía, y se le dio la orden a el coronel Navarrete de suscribir este acuerdo? Esa es una pregunta. Y si es que lo sabía y se le dio la orden, o si es que usted lo sabía y la ministra no, ¿usted le avisó antes o después de la firma del acuerdo a la ministra? Eso es una pregunta. Si puede contestar esa pregunta sería para ir avanzando. Después sigue. ¿Sí? Señor director, si podemos ir respondiendo rápido. Sí, señor presidente, no hay problema. Los días en que concurre el coronel Navarrete de Santiago fueron con exactitud el 9 y 10. 9 y 10. El resolver respecto de acuerdos u otros elementos que utilizó son facultades privativas y propias de los directores regionales, que son otorgadas cuando ingresan a cumplir como directores regionales en cada una de las regiones. Son facultades de ellos. En relación a el conocimiento respecto de si él había pedido permiso o lo iba a hacer, como le dije, son facultades de él. En ese periodo, como yo en algún momento expliqué, cuando estuve allá, algunas personas que me consultaron, me encontraba haciendo uso de permiso por una situación personal reservada, fuerte, que me tocó vivir, y se encontraba el coronel Leonardo Barrientos en mi lugar. Y ellos estuvieron acá y hicieron lo que les indicaba, que era pedirle al coronel Navarrete que concurriese a Santiago a explicar fehacientemente qué estaba sucediendo en realidad en la unidad de Angol. Posterior a eso hecho, cuando yo retorno, tomo conocimiento global de las demás antecedentes y se adopta esta resolución. Una, por lo que se estaba observando del manejo que estaba teniendo él con el personal, que en el fondo era un desgaste que se estaba produciendo fuertemente, y se opta para sacarlo de allá, y sobre lo mismo estaban los antecedentes del director general del Ñuble, que había sufrido un preinfarto en esos días, un problema al corazón, y se suple la necesidad, enviando al director de la Araucanía al Ñuble, determinando que otro coronel se vaya a la Araucanía, que en este caso es el coronel Hernán Villarroel, que hasta el momento ha podido sortear bien las situaciones en la Araucanía, esperamos que lo siga haciendo, y aborda el caso de Ñuble, el coronel Navarrete, para que finalmente el coronel Ruiz, dada su situación de salud, se presente en el Departamento de Logística y continúe en funciones en ese lugar. Muchas gracias, director. Sí, bueno, son varias rondas, pero
Quisiera que, en respecto a lo último, me aclarara si la ministra se enteró antes o después, respecto a la firma del acuerdo. Segundo lugar, varios puntos del acuerdo que tienen que ver con salidas a funerales, salida a concurrir el nacimiento de los hijos, el tema de los menores de 14 años respecto al procedimiento de las visitas, las salidas al exterior, etcétera, etcétera, la salida a jugar palín. Incluso en el decreto 518 de reglamento penitenciario y en el del SET, el 943, señala expresamente, yo no le voy a citar las normas, pero las tengo acá enfrente mío, de que son privativas del jefe del establecimiento, es decir, el alcaide, no del director regional. Por lo tanto, él no tiene la habilitación legal, de acuerdo al principio de legalidad, establecido, bueno, la Constitución y las leyes, y en este caso la facultad del reglamento, para poder suscribir un acuerdo que diera estos permisos, porque estos permisos deberían ser otorgados por el alcaide, no por el director regional. ¿Qué le parece esa situación y si usted reconoce esta ilegalidad? Y por otro lado, yo no sé si usted está en conocimiento de un dictamen de la Contraloría del 5 de febrero del 2016, donde señala expresamente que estos acuerdos no tienen ninguna validez legal y que no tienen efectos jurídicos. Por lo tanto, si la Contraloría constató que estos acuerdos eran ilegales, que no se ajustaban a la norma, ¿por qué Gendarmería sigue autorizando el suscribir estos acuerdos a través del director regional? Por otro lado, si es que el director regional, ¿qué tipo de desgaste podría haber tenido un director regional que llevaba 3 meses en su cargo? Porque pareciera ser que se le premia enviándolo a Ñuble. ¿Y por qué digo se le premia? Porque el director regional, y esto es más cuestionable, y ahí va la pregunta, se hizo un sumario respecto a este acuerdo que fue a puertas cerradas, sin cámaras, solamente con el director regional y Víctor Queipool, con una horda de personas afuera, incluso con armamento que usted me señaló que pareciera ser que eran de juguete, según lo que comprobaron, pero en ese momento era imposible determinar si eran de juguete o no. Tengo el armamento acá, aquí está el video de Gendarmería ese día, que estaba rodeada la cárcel de personas. Entonces, ¿cómo bajo esta situación y bajo estas circunstancias ni siquiera se hizo un sumario o una investigación sumaria para determinar qué pasó? Porque incluso fueron escoltados los internos al SET, fueron escoltados por los mismos comuneros. Entonces, la pregunta en específico va, si el director, si se hizo un sumario para determinar esta situación, ¿y por qué se le traslada a Ñuble? Porque además el director tenía un sumario administrativo por violencia intrafamiliar y tiene un sumario vigente por violencia intrafamiliar. Entonces, si es que hizo todo bien, ¿por qué se le traslada? Y por otro lado, ¿por qué no se investiga? ¿Por qué no se hace en sumario? Porque pareciera ser que la visita de él a Santiago, después del acuerdo, tiene todos los componentes políticos para determinar de que hubo una orden previa y que finalmente él es premiado con el traslado a Ñuble, que además, coincidentemente, es en la misma fecha, según me indican internamente, que se traslada a su pareja a Concepción, es decir, el 29 de agosto. Es decir, bajo todos los antecedentes, inevitablemente uno puede llegar a concluir de que la ida a Santiago del director regional se le da presumiblemente una orden para que firme este acuerdo fuera de legalidad, y como consecuencia de eso él es premiado llevándosele a Ñuble para que efectivamente él pueda estar cerca de su pareja o bien fuera del foco de conflicto de Angol, obviamente que habiendo suscrito... Se te cortó. Obviamente, habiendo él asumido los riesgos de firmar ese acuerdo y como consecuencia de ello es trasladado. Entonces, quería que me aclarara esta situación. Ok. ¿Y vos la última pregunta? Sí, es la última y bien preciso. Ya, la última que es bien precisa. El caso de Víctor Yanquileo. Víctor Yanquileo tenía una pena de 21 años. No solamente tenía una pena de 21 años de presidio por robo con violencia e intimidación, porte ilegal de armas, etcétera, etcétera, otros delitos más, sino que además el gobierno estaba siendo querellante contra Víctor Yanquileo por el delito de incendio y no tenía el tiempo mínimo para ser trasladado al SET. Uno entiende que hay una excepcionalidad en el artículo 80 de
del reglamento para ser trasladado por orden de gendarmería. Pero, ¿bajo qué supuestos una persona que no cumplía el mínimo, que al parecer no tenía ni siquiera los antecedentes suficientes de acuerdo a la gravedad de los delitos para ser trasladado, se justifica cuando 3 días antes en Contulmo había un atentado terrorista contra la familia Grolmus, donde una de las solicitudes de la organización radical Lafkenche decía expresamente traslado al set de Víctor Yanquileo. Y ocurrido eso, una semana después se fuerza una decisión administrativa bajo el artículo 80, pareciera ser de manera arbitraria, obviamente resguardados bajo una habilitación legal, pero respondiendo a las presiones de orgánicas terroristas. Entonces, dicho eso, ¿es normal para usted que se aplique este artículo 80 previo a atentados terroristas exigiendo estas solicitudes de manera abierta? Eso. Muchas gracias, diputado Longton. Señor director, la pregunta era bien breve, parece. ¿Tiene usted la palabra, director? Sí, voy a dar respuesta dentro de lo que me da el tiempo. A ver, en el caso de cuando toma conocimiento la ministra fue a posterior. No fue ni antes ni en el momento, fue a posterior. En el caso de la situación que concierne a la salida del director regional de la Araucanía, aquí a ninguna persona ni se le premia ni se le sanciona. De esa forma no se actúa en Gendarmería. Para poder producir algo siempre tiene que haber un debido proceso si es que hay dudas respecto de la persona. Cuando yo dije que se revisó el caso del CDP de Angol en el sentido global, más allá de la situación presentada por el director regional, uno también se enfoca en el personal. Y no solamente en el personal del establecimiento, también en el personal que acude a apoyar al establecimiento, en este caso el personal UCER. La población penal, y no me refiero en este caso solamente a los internos comuneros, sino que a la población general, que está viendo lo que sucede en un establecimiento y también tienen su propia mirada. Se adopta esa decisión, ¿por qué? Porque hay que seguir haciendo funcionar el establecimiento. Y como director nacional yo tengo que primar que la normalidad del establecimiento se establezca. Por lo mismo se determina la salida, viendo que el director regional en ese momento estaba siendo ya bastante cuestionado en cierta medida por el mismo personal, pero netamente por cosas puntuales, no en lo genérico, porque en lo genérico funcionaba con los demás establecimientos. Por eso se adopta la resolución de tomarlo, como decía, y derivarlo al Ñuble, a la par de dar la solución a ese lugar, porque uno tiene que también producir la sinergia de que todas las regiones y todos los establecimientos en suma vayan funcionando de la manera más adecuada y coherente. Es complejo dar a entenderlo porque estando acá uno observa la situación que circunda en torno al personal, en torno a la jefatura, ya sea de la misma unidad penal, de la misma dirección regional y también de la propia dirección nacional en sí. Entonces, ante una decisión hay que observar todos los parámetros y ver cada uno de los puntos de vista antes de abordar la decisión que sea más propia. Respecto a este mismo caso, como son muchos los antecedentes, presidente, quisiera solicitar si puedo responder para poder responder en exactitud, porque sí tengo anotadas las cosas y considerado lo que se consultó para poder darle respuesta al diputado señor Longton de la forma más adecuada. Y finalmente, en la última consulta que se hace en relación al interno Yanquileo, que efectivamente yo no me puedo detener ni tampoco hacer un juicio de valor respecto de cómo actúa, en este caso, la subdirección de reinserción. Ellos actúan conforme a antecedentes, de la forma más lógica que se puede establecer. El interno, para mí es un interno como cualquier otro interno. Y debo establecer que si la decisión que se adoptó en ese momento para que pudiese ser derivado fue más adecuada y pertinente en el momento en que se decidió. Muchas gracias, señor director. Entonces, como las preguntas fueron bien concretas por parte del diputado Longton, si usted nos puede, porque esto no va a terminar en esta sesión, es un tema importante, es un tema complejo, entonces también le pediría, señor director, había consideración de su siempre buena disposición a que nos conteste eso por escrito, tal como le planteó el diputado Longton,
que hizo uso de la palabra ahí como 10, 15 minutos, brevemente. No hay problema, señor presidente. Me comprometo a Muchas la gracias. respuesta pertinente a la... Longton, una última pregunta. Ya, director, ¿usted conoce al señor Juan Pablo Ciudad, asesor de la Subsecretaría de Justicia? Una pregunta. Segundo, ¿está en conocimiento que visitó por 3 horas y sin autoridades y en privado al interno Celestino Córdoba en Vilcún? ¿Le parece eso regular? Porque hoy día una nota de prensa decía que era para hacerle seguimiento a cumplimientos que venían del gobierno anterior. Pero yo tengo entendido que todas esas visitas son siempre con personal de gendarmería o bien acompañados también con autoridades, ya sea el subsecretario o el ministerio. ¿Le parece regular que se visite a internos por parte de asesores de la Subsecretaría de Justicia que posteriormente van a recibir beneficios penitenciarios? Eso. Señor director. En relación a si conozco o no a don Juan Pablo Ciudad, mi relación con el personal del Ministerio es estrictamente laboral y cordial, que es lo que corresponde, sean esa persona u otras que vayan llegando a posterior. De la concurrencia a entrevistarse con el interno Celestino Córdoba, no me puedo hacer responsable de eso, dado que en ese periodo no estaba yo director nacional y no tomé conocimiento de eso porque no era parte de mi área, donde yo funcionaba en aquel periodo. Pero aún así vamos a tratar de dar respuesta a través del mismo oficio que le mandamos con la respuesta que usted nos hizo anteriormente, así que no habría problema en ese sentido. Pero yo en lo particular no puedo decir nada respecto del periodo de Celestino Córdoba, porque no estaba asumiendo en ese periodo como director nacional. Gracias, director. Entonces, como usted bien dice, usted recaba los antecedentes, como no estaba presente, y nos entrega esa respuesta si fuera tan amable. Para mantener los equilibrios, le voy a conceder el uso de la palabra para que realice las consultas al diputado Andrés Joanet. Gracias, presidente. Como lo dijimos el otro día, director, nosotros queremos ayudarlo, sabemos que tenemos una crisis carcelaria, es parte de la crisis de falta de Estado que en los últimos años hemos ido teniendo, una tremenda debilidad. Dicho eso, yo quisiera hacerle una consulta. No me queda claro por qué de un informe desfavorable de Sergio Alejandro Levinado del 5 de septiembre, en 3 días hay un informe favorable, uno hecho en Angol, se traslada a Coyipulli, ¿no? Y luego a Victoria. Eso no me queda claro. Segundo, lo otro que no me queda claro es que cuando usted señala que efectivamente se traslada al director a Chillán, primero dice usted que es por desgaste, o sea, primero se traslada, pero que en el fondo no se premia a nadie, pero usted señala que es por desgaste, y eso no me queda muy claro porque son 3 meses. Yo fui intendente de la Araucanía, tuve relación, nunca me olvido, con un gran director que era Luis López de Gendarmería. Tuvimos varios casos bien complejos, incluso mucho más complejos que esto. El hombre nunca estuvo desgastado, al contrario, tenía muy, muy buen ánimo y todavía tengo un gran recuerdo de él. Esa es la segunda pregunta. Lo otro, respecto de las ceremonias, y esto no lo digo de forma irónica, al contrario, yo soy una persona que se sigue atendiendo con machi, yo tomo mucha hierba, tengo buena salud, porque soy muy hierbero y tengo una machi en Padre Las Casas que visito regularmente. Y yo el alcohol de las machi no puede ser que ocurra, pero el tema de los animales vivos, eso sí, yo se lo dije el otro día y efectivamente usted estuvo en Imperial, como me lo señalaba, pero en el contexto que se plantea que entren corderos, no tiene que ver con el tema ancestral, se lo quiero decir, porque de partida los corderos son animales que llegaron posteriormente, y además en la Araucanía todos faenamos corderos de la misma forma como se están faenando en las cárceles. Según lo que me planteaban los funcionarios de Gendarmería, es un privilegio, y yo estoy citando a los funcionarios de Gendarmería, yo me estoy haciendo eco de lo que hicimos, de lo que ocurrió ese día cuando nos reunimos con ellos, y ellos decían que fundamentalmente lo que es el módulo donde están los presos mapuche tienen
privilegios respecto del resto, y eso genera una tensión al interior. Eso me lo señalaron ahí, yo estoy siendo muy responsable. Por otra parte, tengo varias preguntas más, pero se las voy a enviar por escrito para que usted las pueda responder, pero hay una pregunta que me gustaría, sí, respecto del interno que está por tráfico de droga, si me permite. El día 27 de septiembre, la encargada de la sección femenina, la suboficial Jessica Fuentes, se da cuenta que la interna Carolina del Carmen Marileo Saravia, imputada por el delito tráfico ilícito de drogas, se negaba a recibir a 2 reclusas, por la cual ella concurrió de forma inmediata, esto es acta de ellos, ¿no? de los gendarmes, de forma inmediata hasta el lugar en compañía de la teniente primero María Ampuero, donde al entrevistarse con la interna en mención, esta manifiesta, la interna, por qué no se le había consultado el ingreso de interna a la dependencia. Estamos hablando de la dependencia de enfermería, ¿no? Donde ella está. Y por tanto, esa es la primera pregunta, ¿por qué ella en el fondo tiene que decir quién entra y quién no entra a esa dependencia? Lo segundo, que tengo, pero no, esta pregunta tal vez no me la tiene por qué responder usted, ¿no? Pero solamente le informo que justamente unos días posteriores o durante esos días acudió la Seremi de Justicia, la señora Ellen Pacheco Cornejo, quien se reunió con la jefatura, con el alcalde, con el jefe operativo, don Claudio González, y a las 11 de la mañana efectuó un recorrido y visitó también a esta señora. Yo no entiendo mucho por qué la Seremi justamente va a visitarla a ella, pero eso lo haremos por oficio. Pero me gustaría las otras consultas fundamentalmente, director. Muchas gracias, diputado Janet. Señor director, si fuera tan amable. Gracias, señor presidente. Bueno, la primera consulta, ante el caso que consulta el diputado, de por qué fue primero desfavorable y después favorable. Cuando se hacen las revisiones, van específicamente a aquellos puntos donde efectivamente había una situación que ver. Eso lo determina el propio Consejo Técnico o las personas que evacúan los informes. Si revisan que dentro del informe hay algún detalle que les merece duda y tiene que ser vuelto a revisar y de ahí se origina lo desfavorable y a posterior lo favorable, eso es determinado por el propio Consejo Técnico y la persona que efectúa la revisión de los informes propiamente tal. Si hubo un punto ahí que yo desconozco, que no tengo el informe a la vista, que vieron que efectivamente daba como para sí otorgar un beneficio o dar pie al artículo 80, eso lo determina el propio Consejo. Y las personas que revisan y que tienen la obligación de revisar los informes para determinar si procede o no procede. Para el caso de por qué en tan pocos meses se produjo el desgaste, yo lo expliqué. Veo la situación global de los establecimientos. Y procuro también no solamente cargar siempre alineándose hacia la persona que está dirigiendo, también me preocupo por la sanidad mental del personal. No puedo estar siempre pensando en las personas que están arriba, tengo que pensar también en el grueso de los funcionarios. Y en este caso, me preocupa que el personal también esté en situaciones que son ajenas en el fondo a la labor, debiendo preocuparse y centrarse netamente en sus funciones y estar sintiendo que la persona que tienen en el lugar no es del todo la persona que ellos sienten que los pueda dirigir. Y me refiero específicamente al caso de Angol, no de la región en sí, porque en otro establecimiento la funcionalidad se daba de la forma más adecuada. La decisión se adopta en lo genérico, en el global, cruzando lo que es personal, cruzando también la función del alcaide y propiamente la del director regional que llevaba en ese momento la situación que está viéndose dentro de la unidad de Angol. Para el caso del ingreso de animales vivos, yo le dije en esa ocasión, y lo vuelvo a reiterar, la facultad del alcaide para determinar el ingreso de animales, ya sea para ceremonia o para el momento en que los ingresan, es de exclusiva facultad del alcaide. Ellos determinan el ingreso, ¿por qué? Porque si él ve que en determinada situación, en un establecimiento, se está produciendo una alquidez en cuanto a lo que es el comportamiento de la población penal o un segmento de la población penal, y él verifica que a través de eso puede producir que se vuelva a nivelar el ambiente de la población penal, me refiero,
tiene la facultad de autorizar eso u otro elemento que él determine que pueda darse puntualmente para el caso que está viendo ahí, que pueda dar solución y producir lo que se busca diariamente en los establecimientos, que es, dentro de todo lo que sucede, un estado de normalidad, porque el peso y lo crítico del funcionamiento de cada un establecimiento, aunque sea muy pequeño, pasa por los hombros del alcaide. Entonces, igual hay que ponerse un poco en los zapatos de él para determinar qué cosas pueden generar de un momento a otro una salida que pueda provocar algún altercado o alguna alteración mayor dentro del establecimiento. El sentido de normalidad de los establecimientos siempre van de la mano de la decisión que el alcaide o a quienes los asesoran, el operativo, el jefe interno, respecto a las situaciones, ya sea por ingreso de algún elemento, ya sea por el ingreso de un animal, una visita agresora que puede producir el cierre del establecimiento en el horario que corresponde al encierro de lo interno con absoluta tranquilidad y no estar dando explicaciones a posterior de algún hecho anómalo. Para el caso del 27 de septiembre de la interna, ella puede decir muchas cosas, pero quienes tienen que abordar las temáticas respecto de quién ingresan al recinto, en este caso de la sección materno-infantil, es propiamente el personal de gendarmería. Ellos deben determinar si la persona que está ahí está haciendo algo inadecuado, ellos tienen que determinar, porque está dentro de sus facultades. ¿Quiénes ingresan? ¿Quiénes se mantienen? Y en el caso específico de la interna, es el tribunal que determinó, y nosotros estamos mandatados por ello, determina el ingreso de esta persona al lugar. No es Gendarmería en 2 ocasiones ha oficiado ya para pedir la reubicación, aunque sea dentro del penal o en otro lugar, de la interna, y ha sido con resultado no favorable. Gracias, presidente. Muchas gracias, director. Entonces, esperamos las respuestas concretas. Nosotros le vamos a hacer, la Secretaría le va a remitir el video, copia del video, que también usted puede con sus asistentes ahí sacar de la página web, y para tener la respuesta, si es posible, lo más pronto, señor director, nosotros encantados. Presidente, estoy pidiendo la palabra. Sí, a continuación va a hacer uso de la palabra la diputada Navellán y luego el diputado Araya. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. A ver, voy a ir primero a las preguntas concretas. Concuerdo plenamente con el diputado Joanet. Me llama muchísimo la atención que en el lapso de poco más de 20 días un consejo técnico haya cambiado la opinión respecto de otro consejo técnico. No veo qué tanto puede haber cambiado en un lapso de 20 días, y la verdad que me gustaría que usted ahondara en esa respuesta cuando nos mande su respuesta por escrito, porque llama profundamente la atención. Nosotros estuvimos con el diputado Joanet y el diputado Radjev en el recinto penitenciario de Angol, donde claramente en una amplia mayoría, yo creo que eran más de 100 personas, se reunieron con nosotros, personas de gendarmería, de distintos recintos penitenciarios, pero mayoritariamente de la cárcel de Angol, que nos manifestaron su franco descontento con el coronel Navarrete y con lo que había sucedido con las personas que estaban privadas de libertad y que fueron trasladadas al CEP de Angol, donde, según lo que ellos nos indicaron, al menos el Consejo Técnico del recinto CET de Angol no estaba de acuerdo con el traslado de estas personas a ese recinto. No tengo idea por qué se trasladaron igual, me encantaría saberlo. También nos mencionaron de la gran cantidad de diferencia que se hace al módulo 1 de personas mapuche en la cárcel de Angol respecto del resto del personal penal. Por ejemplo, la imposibilidad de hacer operativos de revisión, como se hacen en todas las cárceles de Chile, al interior de ese módulo, por negativa de las personas que están en ese módulo, a permitir que personal de gendarmería ingrese a revisar si es que hay armas, si es que hay celulares, como en cualquier cárcel, porque al final del día estamos hablando de personas condenadas por delito, no de personas que estén ahí por ser mapuche. Me llama también la atención lo sucedido, y vuelvo a insistir en que en su respuesta ahonde un poco más usted en lo que sucede con las personas trasladadas desde la cárcel de Cañete al CET y después devuelto por haber estado tomando trago, puesto que esta persona fue trasladada al CET sin haber cumplido el tiempo mínimo reglamentario.
Respecto al tema de los animales que ingresan a las cárceles, acá se producen dos problemas por su intermedio, presidente, señor director. El primero es que los animales que yo sepa, para matarlos no se puede hacer con las manos, tiene que usarse un cuchillo, cosa que me parece grave, que personas que están en condición de reos estén usando armas al interior de una cárcel. Eso ya me parece irregular. Y también me parece irregular porque usted sabrá, me imagino yo, que hay normas sanitarias para poder matar animales para consumo humano. Y claramente un recinto penitenciario no cumple con las normas sanitarias para ello. Por lo tanto, por mucho que se trate de hacer un tema de buena voluntad, digamos, claramente acá se están infringiendo dos normas que no son menores. Por otro lado, me llama la atención en lo que usted mencionó del traslado para sufragar de las personas que fueron trasladadas de Puerto Montt a Santiago. El monto total de las cifras que usted dio suma 3.049.634 pesos. Me gustaría saber si usted considera normal que, si bien no estaba considerado el traslado a esa cantidad de kilómetros de personas para votar, se haya incurrido en un gasto de este volumen para que dos personas votaran. También quiero preguntarle por la situación de Héctor Yaitul, padre y su hijo, que están recluidos en un módulo especial solo para ellos dos, aduciendo que había una condición aparentemente de COVID, la cual me imagino que, a no ser que ellos tengan un COVID muy especial, ya debe estar más que superada, porque esto han pasado casi un mes. Me parece raro que ellos dos sigan haciendo uso solamente de un módulo. Y lo demás, por lo demás, mi estimado director, por su intermedio, presidente, le quiero manifestar claramente que sus respuestas me parecen muy poco satisfactorias. Porque la verdad, independiente de lo que usted nos mande por escrito, me queda claro que aquí hay una situación de gendarmería de poco control respecto de lo que sucede con reos con calidad mapuche en las cárceles de Angol y de Cañete. Acá tengo la sensación, y eso es lo que me queda, de que hay un trato preferencial para evitar problemas, como para llevar la fiesta en paz. Y me parece que Gendarmería tiene un rol que cumplir, que es un rol de seriedad. Y me parece poco serio que no se esté cumpliendo con ese rol para llevar la fiesta en paz, porque esa es la sensación que me queda de sus respuestas. Yo creo que la salida de una situación de normalidad, como usted manifestó, a través de estas medidas especiales, pueden incluso llevar a que haya problemas al interior de los recintos penitenciarios entre la distinta población penal. Por lo tanto, creo que, tal como vimos ayer con la ministra de Justicia, con la bancada de la Araucanía respecto de este tema, se hace más que necesario reformar el reglamento de Gendarmería para que las cosas queden claras. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Navellán. Antes de entregar la palabra al señor director nacional para que dé respuesta y lo que pueda responder ahora y señor presidente, y pueda entrar, después le voy a dar la palabra al diputado Araya. Yo quiero plantearlo a los diputados, está bien que cada uno tenga su apreciación, su comentario. Me llama profundamente la atención también, es que las fuentes muchas veces que se utilizan para dar cuenta o aseverar o emitir comentarios respecto de la actual de Gendarmería, yo creo que debiera ser un poco más estricta. Yo lo único que quiero recordar, porque me parece importante como presidente hacerlo presente, es que del año 2012 se modifica el reglamento, se modifica la ley. Hoy día las decisiones son eminentemente técnicas. Yo les quiero recordar que la participación política que existía antes en el sistema carcelario era justamente porque los seremis de justicia, que son designados por cada gobierno de turno, eran quienes incidían en los beneficios carcelarios, que tenían voz y decisión en muchas de estas materias, y hoy día es un tema eminentemente técnico. No vamos a descubrir hoy día la problemática carcelaria que existe. Estos son temas que deben administrarse también con un sentido de Estado, y muchas veces las problemáticas internas al interior de los recintos penitenciarios son del suyo complejas y también ahí se requiere mucho criterio. Yo hago este planteamiento antes de su respuesta, señor director, porque la posición de Gendarmería hoy día no es simple, no es fácil, no está exenta de problemas. Nos corresponde a nosotros fiscalizar como corporación que estamos en nuestro mandato, pero también entender que esto es un problema que se arrastra no de uno, ni de dos, ni de tres, sino que de muchos gobiernos hacia atrás. Señor director, si usted me puede dar la respuesta a la diputada Navellán, en lo que pueda ahora, y el resto por escrito, antes de dar la palabra al diputado Araya. Recordar que nos quedan 5 o 6 minutos porque después
nos tiene que exponer, y para eso también está citado el presidente ejecutivo de Telcos. Señor director. Gracias, señor presidente. Respecto a la consulta efectuada por la señora diputada, en relación a las decisiones de revisar o volver a revisar un caso, pasa por un tema netamente técnico. El Consejo es autónomo y puede revisar el caso, inclusive estando la persona ya en el lugar donde se determina que quede. Independientemente de que yo pueda emitir un juicio de valor como director nacional, como director regional o como alcaide, la determinación de si esa persona accede o no a un centro de estudio y trabajo o a un beneficio, lo determina tajantemente el Consejo Técnico conforme a la normativa que tiene. Eso escapa a que yo pueda ejercer algún tipo de presión. No puedo, porque automáticamente se me denuncia y tienen la obligación ellos de denunciar por estar interviniendo en algo que no me compete. Es el Consejo Técnico quien determina. En el caso de la devolución de los internos al SET, yo indiqué que el interno fue suspendido, se vio a través de la gente que regula la situación de conducta del interno sí en el mismo establecimiento, en este caso en el SET, que vendría siendo el Consejo Técnico, y determinan la sanción que es previa a la salida del interno, porque el interno igual salió junto con el otro, porque no es uno, son dos internos que fueron vistos con el tema del consumo y las botellas de licor, para ser derivados después de los establecimientos de los cuales provenían. Eso está dentro de la normativa. Ningún interno puede estar consumiendo alcohol dentro de los SET porque no son los únicos internos que hay. Hay más internos en el lugar y eso da pie a que ellos incumplan las normas, me refiero a los demás internos. Por lo tanto, la determinación de salida iba sí o sí y tenían que retornar a los establecimientos y de acuerdo a la modalidad que se determinara, incluyendo la suspensión de visita que arrastraron al retornar a su propio establecimiento. En cuanto al tema de ingreso de animales vivos, vuelvo a decir, está dentro de las facultades del alcaide. Él puede determinar si ingresan o no ingresan. Si en algún momento dice, hasta aquí esto es suficiente, y también los elementos que van a utilizar para poder producir la muerte del animal y posteriormente el consumo, es determinado por la facultad que tiene el alcaide que se les otorgara de forma normativa. Para el traslado de los internos que concurrieron a votar, se indicó que son dos internos que se incluyeron dentro de una comisión ordinaria. No fue una comisión específicamente para ello. La división que se hace a posterior cuando uno determina en cuánto incurre cada interno es mucho más baja que el valor total. Porque recuerden ustedes que son 38 internos en ida y 10 internos en el retorno y está en una comisión ordinaria. No es que se haya tomado un furgón en específico para mover a los internos de un lugar determinado a otro. En el caso del módulo de interno Yanquileo, la vez anterior yo indiqué que se encuentra en el módulo donde están los internos aislados, Yaitul, los internos aislados por COVID. Igual está junto a él 3 personas más, junto a él. Pero él no se encuentra propiamente apoderado de todo el módulo. Ese módulo está segmentado y hay un pequeño lugar que es el sector de tránsito que tiene 7 celdas y ese sector no interrumpe los demás sectores que conciernen al resto del módulo. Es un espacio donde hay 7 celdas para que los internos estén ahí. Y han ido transitoriamente llegando internos y han salido. La última vez que consulté habían 7, actualmente quedan solamente 4. Lo que no quiere decir que si vuelven a llegar internos para que estén de forma transitoria en el lugar, puedan ingresar porque todavía sigue teniendo capacidad ese espacio dentro del módulo de aislamiento por COVID. Y la gente de aislamiento por COVID sigue accediendo porque el módulo es mucho más amplio. Solamente se está ocupando ese segmento. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, director, por su claridad, por su transparencia. Y muchas veces podemos emitir comentarios o juicios de valor, pero hay que hacernos cargo de la normativa. Hoy día, como bien plantea el señor director, eso es lo que establece la norma. A nosotros nos gustaría, tal vez algunos, que el director nacional, que la ministra de la Justicia, que el presidente de la República tuviera incidencia en estos temas, pero la normativa, la ley y los reglamentos lo entregan a entes técnicos. Entonces, uno puede estar de acuerdo o no con eso, pero no cuestionar de que efectivamente un director nacional cumpla la normativa que nuestra legislación y nosotros como legisladores hemos dispuesto. Para terminar, el diputado Cristian Araya va a hacer unas consultas muy breves, diputado Araya.
Sí, muchas gracias, presidente. La tercera es la vencida. Por fin puedo saludar al director, agradecer por la exposición. Y las preguntas son muy directas y breves. La primera, director, es si hay alguna política específica de tratamiento para cuando está detenido un padre y un hijo o un familiar directo. Si hay ¿cuál es el protocolo en ese sentido? El segundo es preguntarle directamente con cuántos vehículos blindados cuenta la institución para el traslado de imputados o personas privadas de libertad, condenados. Si cuenta con ellos, ¿cuál es el origen, en fondo, el financiamiento de estos vehículos? Y finalmente, solo un comentario general. Tuve la oportunidad de visitar la ex penitenciaría días antes de la votación, pude ver el esfuerzo inmenso que tuvo que hacer Gendarmería, mi reconocimiento en el caso específico de la ex penitenciaría, porque pude ver cómo se llevó a cabo el proceso de forma impecable y que, claro, efectivamente votaron muy pocas personas privadas de libertad, pero hubo un esfuerzo importante y aquí puedo coincidir desde arenas distintas del espectro político con otras diputadas, donde sí creo que es positivo, fue una señal positiva en términos de dignificar a las personas que están privadas de libertad, pero quiero destacar que gran parte de esto, porque una cosa es lo que dicen los políticos en el Parlamento, pero otra cosa es lo que hay que hacer en la práctica y eso lo hace Gendarmería. Y probablemente con un esfuerzo sobrehumano, con horas extra, que no son remuneradas de forma especial. Así que mi reconocimiento, en fondo, también a esa gestión, y en específico a la ex penitenciaría, que es el lugar que me tocó visitar y que vi que todo fue coordinado de forma impecable. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Araya. Valga decir que perdimos también en esa votación. Señor director. Claro, los buenos esta vez. Gracias, señor presidente. A ver, en relación a la primera consulta, bueno, agradecerle el reconocimiento de parte de todos mis colegas a lo largo del país. Yo sé que están muy contentos y agradecidos que vean en ello una labor que a veces es muy invisible al ojo de la ciudadanía, pero créanme que es muy estresante y es muy poco entendible porque la dinámica de las unidades penales gira totalmente distinta a la dinámica de la ciudad en sí. En cuanto a lo que son políticas específicas de personas que puedan coincidir por que sean familiares o no, esa política no existe, no hay políticas. Incluso se refuerzan los vínculos familiares. ¿A qué me refiero con esto? Existen las visitas interpenales. Si hay un establecimiento donde está la madre, hay establecimientos, inclusive la misma penitenciaría que usted visitó, han habido casos de abuelos, padres, nietos y hasta los bisnietos cuando se está yendo el abuelo. En Concepción tenemos visitas interpenales desde el Manzano al Biobío o viceversa para los casos de cuando habían mujeres, tenían su pareja en el otro penal. También ha pasado en que hemos llevado de una región a otra hijos a visitar a sus padres. Lo que aquí importa en Gendarmería es siempre mantener el vínculo. En Rancagua hay un movimiento que se le agradece mucho al director regional, que es vincular a los hijos que son dejados por su padre, porque la mamá y el papá están presos, inclusive a esos los abuelos, y los niños quedan en abandono. Se estableció un vínculo con la municipalidad para que la municipalidad pueda tomar a estos niños, llevarlos en el furgón y que continúen estudiando, que es una práctica excelente. Yo felicité al director regional y se quiere replicar a lo largo del país. En cuanto, pero sí hay efectivamente vínculos. Política no tenemos, pero sí vamos nosotros por los vínculos y establecer que las personas mantengan sus vínculos familiares y no disolverlo, porque el tenor de la sanción que entrega determinado tribunal es netamente a cumplir por aquel delito que él cometió y no para sancionar ni a la familia ni tampoco sancionarle la vida a la persona. Eso no existe. En el caso de los vehículos blindados, lamento decir que hasta el día de hoy teníamos uno funcionando y la barra central, no tiene un nombre técnico, no, la barra central que sostenía todo el peso del blindado sucumbió y ya no tenemos vehículos blindados, pero estamos a la espera, gracias a la región de la Araucanía, donde el gobernador en su momento pudo acceder de buena manera a entregar dineros, los cuales fueron invertidos para que puedan adquirirse 2 vehículos blindados que están a las puertas de ser entregados a esa región, y nuevamente podríamos tener a lo menos 2 vehículos para funcionar con toda seguridad en estas funciones que son bastante apremiantes y nosotros ponemos todo el empeño y buscamos siempre tener la mayor disponibilidad para todas las personas que nos solicitan apoyo, concurrencia a los penales o cualquier otra cosa que quieran de parte de Gendarmería. Siempre estamos llanos
a ofertar y a ofrecer todo nuestro respaldo para que poder hacer más visible esta institución que, como les dije yo, es muy, muy estresante, pero es maravilloso una vez que se conoce por dentro el esfuerzo con que se imprime el trabajo hacia la población penal. La gente no quiere mucho la población penal, no la quieren afuera, pero nosotros como funcionarios de Gendarmería sí tenemos que reconocer que dentro de todo el mundo de Gendarmería, el mundo de la población penal, existe gente buena, que sí quiere salir de ahí y no volver. Y por esas personas luchamos en el día a día para poder sostener este trabajo que a veces es demasiado complejo, pero bien llevado sí tiene su recompensa. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor director. Le vamos a entregar la palabra al diputado Henry Leal. Diputado. Gracias, presidente. Yo quiero hacer 3 preguntas bien precisas. Primero, la primera pregunta es, el día que se firmó el acuerdo en Angol entre el director y el reo, ese día hubo amenazas a funcionarios. Quiero saber si él como director hizo la denuncia al Ministerio Público por las amenazas en cumplimiento de la obligación de todo funcionario o dio las instrucciones a alguien del servicio para estampar la denuncia en Fiscalía por amenazas. Esa primera pregunta. Segundo, quisiera saber respecto de los hechos ocurridos en Santiago 1, cuando se saca la fiscal Helen Real del sumario y se designa una nueva fiscal, ¿quién tomó esa decisión? ¿La tomó el director regional o la terminó ¿Quién decidió sacar la fiscal y poner otro fiscal? ¿Y cuáles fueron los motivos de esa decisión? Y lo último, ¿por qué se trasladan los 4 oficiales que sorprendieron ese día a la fiesta con alcohol y drogas? ¿Por qué están siendo trasladados a otras regiones? ¿Cuáles son los motivos para ello? Esas 3 preguntas. Muchas gracias, diputado Leal. Señor director. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado, por las consultas. En el caso de Angol, las querellas están ordenadas cada vez que se suscitan hechos, ya sea este u otro, que se ejecute, que en este caso no fue la excepción. Incluso cada vez que los abogados de la región en sí, que presenten algún problema en relación a poder cursarlas o asesorarse mayormente, es la misma Dirección Nacional, que no fue la excepción esta vez, quien le brinda el apoyo para que puedan cursar la querella de la mejor forma posible. Pero la instrucción es, suscitado un hecho que involucre personal, amenazas de muerte, agresiones, debe haber automáticamente la reunión de todos los antecedentes para que sea pertinente la presentación de la querella. Y el establecimiento, y mayoritariamente la región, debe ejecutarla. Esa instrucción está dada y no ha cambiado. Siempre debe haber, tras un hecho, una presentación de querella, sobre todo si involucra maltrato o daño a nuestro personal. En el caso del cambio de la fiscal de Santiago 1, yo lo expliqué anteriormente, lo vuelvo a explicar, dice en relación con, cuando se suscita el hecho, la persona que realizaba la ronda era el propio director regional, que a la par después ordena efectuar el sumario. Cuando se da la situación, el reclamo esencial era porque ¿por qué una persona que estuvo en el lugar después de crear sumario siendo juez y parte? Entonces, como una forma de transparentar, se toma el sumario y se unifica con los otros antecedentes que habían de parte de la Dirección Nacional, en este caso del DICRIM, para ejecutar un solo sumario que fuera transparente y que no involucrara a ninguna de las personas que actuaron en ese momento del día que se ejecutó la ronda. Por eso que la Dirección Nacional es la que incluye el sumario, pero netamente por un hecho de transparencia. Y en el caso de los oficiales, que también se indicó esa vez, los oficiales, ellos mismos refieren querer salir del establecimiento, y en el caso del director regional, él pide también salir, pero por un tema netamente personal que está llevando adelante una situación de salud de uno de sus familiares. Ninguno fue reubicado violentamente, ni tampoco se le indicó usted sale acá. Ellos mismos piden salir del establecimiento para poder continuar en funciones en otro lugar donde puedan ejercer tranquilamente su función. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, director. Agradecemos nos pueda, primero, las respuestas que ha dado, la paciencia también que nos ha tenido, el que nos pueda remitir las respuestas por escrito. Yo quiero hacer presente que estos cuestionamientos, que son varios, no se han realizado solo en esta comisión, sino que también en la comisión Comisión Especial Investigadora sobre resguardo de orden público, que muchas veces se ve, y son las mismas preguntas, las mismas respuestas, lo mismo en robo de madera. Entonces, al final pasa, y lo planteo, que hay muchos diputados que ven los mismos temas en 3 comisiones. Entonces, si no nos ordenamos,
Al final son las mismas respuestas. Por eso me parece muy importante, director, que nos remita esas respuestas, cosa que, y voy a tomar el acuerdo de la comisión si lo tiene bien, de remitir también esas respuestas a las otras comisiones, para que no los sigan citando, si lo citan, ya tengan un antecedente previo para poder contraargumentar o contrarreguntar si algún diputado o diputada entiende que la respuesta no le satisfizo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Excelente, Así que agradecemos mucho, gracias diputada Fríes, agradecemos al señor director, don Sebastián, por su intervención. Sabemos que el último tiempo no ha sido fácil, vaya nuestra solidaridad también con usted por sus temas, por sus problemas personales y también con los funcionarios de Gendarmería, señor director. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias a todas las señoras y señores diputados por estar siempre pendientes de Gendarmería, apoyarnos y estar también buscando mejores alternativas en el desarrollo de nuestras funciones. Créanme que el personal, remitiéndolo desde mi persona, va a estar igual de acuerdo y agradecido por la presencia de ustedes y estar pendiente de cada una de nuestras necesidades. Se agradece desde ya. Muchas gracias, don Sebastián. Esperamos sus respuestas por escrito y vamos a continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de la diputada Pérez y de los diputados Aedo, Barría, Calisto, Camaño, Cifuentes, Quenabla, Mellado, Zafirio y Alberto Undurraga, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones y donde se establece la obligación de disponer la anulación de señales telefónicas y de comunicaciones y tipifica los delitos de ingreso y uso de dispositivos de comunicaciones en recintos penitenciarios. Y para este efecto estábamos pendientes, y yo quiero pedir las excusas también, nos ha tenido mucha paciencia, al presidente ejecutivo de Chile Telcos, don Alfie Ulloa, quien nos va a exponer su opinión de esta institución respecto de esta iniciativa legal. Es la última audiencia que tenemos en general de este proyecto. Don Alfie, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar al resto de los integrantes de la comisión. Si me permite compartir pantalla, tengo una presentación preparada de respaldo. De todas maneras, señor Alfie. ¿Le ve? Sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Primero, para que quede constancia, las empresas asociadas a este gremio son Claro, Entel, GTD, Movistar, Mundo y BTR. Básicamente concentran el 99,9% de los servicios de conexiones fijas y poco más del 80% de los servicios de conexiones móviles. Quiero, muy relacionado con la comisión, pero ligeramente desviado del tema que me convoca, pero me parece pertinente que la comisión sepa cómo estamos siendo, desde el año 2019, atacados desde el punto de vista de la infraestructura de manera creciente. Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara del Senado han ingresado mociones para empezar a preocuparse de este tema, pero hoy día tenemos un contrabando de cobre que afecta a las redes de telecomunicaciones y las eléctricas. Este es el mapa de la región metropolitana. En lo que va de año hasta agosto tuvimos algo así como 8.000 eventos solo en la metropolitana. Esto no es un problema solo de Santiago ni de la metropolitana. Tenemos 9 regiones que concentran el 99% de los delitos, aunque el 60% está concentrado en la metropolitana, pero las principales comunas son Rancagua, Maipú, Antofagasta, etc. Estamos hablando de CESFAM sin conexión de internet. Antes de ayer 7 comunas perdieron en la metropolitana el servicio de bomberos 132 por el robo de los cables y el corte. Los semáforos se caen los cajeros, etc. Solo quiero que la comisión esté en antecedentes. Ojalá tener oportunidad en otra comisión para presentarles un poco más en detalle, pero esto es un tema que nos tiene francamente muy preocupados. Estamos trabajando con la Subtel, estamos trabajando en una mesa con el Ministerio del Interior, pero creo que es importante que esta comisión lo tenga a la vista y que podamos dedicarle más tiempo también si lo estiman pertinente. Entrando ya a las consultas o a temas que se discutieron respecto a este proyecto en la comisión pasada, se dejaron algunas consultas de las que me quiero hacer cargo, por ejemplo, respecto del valor de los planes en Chile, y por donde quiera que se mire, de cualquier servicio, Chile está entre los planes más bajos del mundo, tanto en telefonía móvil como en internet fijo. Estos son los datos de la OCDE. Si uno los compara con América Latina, son comparables, nuestros precios son más bajos, pero adicionalmente las prestaciones que se entregan por esos precios son más altas.
O sea, los planes de ingreso básicos en Chile valen similar a otros, ¿ok? Este gráfico además nos afecta porque está corregido por el poder adquisitivo, pero a mismo nivel de precio, en Chile se está entregando un nivel de prestación mucho más alto. Llevamos varios meses siendo en el top 3 mundial y competimos en el primer lugar con Singapur para la más alta velocidad de Internet fija del mundo. Y esto, importante que se sepa, digamos, que hay una contribución del Estado, sobre todo para zonas extremas, la fibra óptica nacional, austral, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, etcétera, pero el grueso de esta inversión, el 99% de esta inversión, es una inversión privada. Estamos hablando de entre 1.200 y 1.500 millones de dólares al año, depende del año, pero ahora con el despliegue del 5G, más cerca de los 1.500 millones, y quiero que tengan esta cifra, digamos, en la cabeza, cuando empecemos a hablar del costo de 400 millones de dólares de implementar inhibidores en 80 cárceles del país, que es completamente inabordable, ¿no es cierto?, si alcanza el 30 o el 40% del valor de la inversión que las compañías en total hacen para el despliegue de infraestructura fija y móvil. Claramente 400 millones de dólares de gasto son inabordables y de tener que hacerlo, ¿no es cierto?, tendrían un impacto obviamente en precio de los servicios que hay que considerar. Lo primero es contarles que esto no es un tema solo de nuestro país. Les voy a hacer llegar un informe, si me lo permiten, al secretario. Además es posible que se invite a expertos de esta asociación. Esta es la Asociación Mundial de Empresas de Telefonía Móvil, que han hecho investigaciones sobre esto y que tienen un informe y que tienen técnicos, ¿okay? Que tienen técnicos que están dedicados al análisis de este tema en varios países. Y las conclusiones son bastante claras. De hecho, estos informes tienen ejemplos de varios países que han sido citados por la Comisión, México, por ejemplo, Colombia, etc. Y la conclusión es más o menos la misma. Las inhibidores de señales, las cárceles, especialmente en nuestros países, donde las cárceles están, digamos, ubicadas en centros poblados, en entornos con vecindarios habitados o industriales, etc., la inhibición de señales no es milimétrica y siempre hay afectaciones hacia el entorno. En algunos casos han sido medidos hasta 600 metros de distancia de afectación, y por lo tanto la tecnología que hay como el inhibidor, el bloqueador de señal, ¿no es cierto?, es pura fuerza bruta. Se mete, ¿no es cierto?, un ruido muy grande en el mismo canal en el que transmiten los teléfonos. Ese ruido se esparce y puede tener afectaciones, obviamente, más allá de la cárcel. Desde luego, todo el mundo que esté en el recinto penitenciario va a quedar inhibido de conversar por celulares, incluyendo a los funcionarios de Gendarmería y otros, a los visitantes y demás, además de la población penal. Pero, además de eso, se derrama esta interferencia fuera de las cárceles y tiene ese efecto en las personas que tienen servicios contratados. Además, porque son distintas bandas que habría que bloquear la banda 2G, 3G, 4G, eventualmente el 5G. Este cruce de distintas bandas genera interferencia en otros dispositivos, de comunicación radial interna. No podemos olvidar de cualquier intención de tener probablemente Internet de las cosas o sensorizar algunos servicios dentro de las cárceles y demás. De nuevo, ¿no es cierto?, esto derrama hacia afuera. Entonces, la conclusión en todas partes es que lo único realmente efectivo es impedir el ingreso de los dispositivos a las cárceles. Además ocurre, y esto ya ocurre en Chile, que se envían señales de Wi-Fi hacia la cárcel. O sea, los vecinos, y esto seguramente son servicios que se pueden prestar desde el exterior hacia el interior de la cárcel, pero probablemente también el crimen organizado se estructura de manera de que alguien desde el exterior de la cárcel podría enviar, y de hecho lo hacen, señales de Wi-Fi a distancia, de modo que alguien dentro de la cárcel puede comunicarse con el exterior, por ejemplo, por la vía de una videollamada como esta, o incluso por WhatsApp, sin tener un teléfono y sin tener una tarjeta telefónica. Entonces, es importante entender que teléfonos, tablets, computadores con capacidad de conectarse, todas estas cosas permiten esta conexión del interior del recinto hacia el exterior y de nuevo, ¿no es cierto?, aunque se bloquee la señal del celular, hay otras señales que permiten esta comunicación. Esto no es teórico. En los mismos lugares que se han puesto de ejemplo, por ejemplo en esta comisión, no funcionan los inhibidores.
no funcionan en el sentido de que no se bloquea del todo la posibilidad de hacer llamadas, porque existen estos otros mecanismos, y además no funcionan porque contaminan fuera, ¿no es cierto?, derraman el bloqueo fuera de las cárceles y por lo tanto afectan a la población que no tiene por qué estar restringida. Lo que se está haciendo, dado, ¿no es cierto?, lo que ya sabemos de que es extremadamente costoso, extremadamente inefectivo hacer esto con inhibidores, se está migrando hacia un proceso más selectivo donde no se bloquea la señal, sino que se bloquea el equipo. Lo que se ha hecho en los países, principalmente de la región, es que se asume que el grueso de los equipos que se usan desde las cárceles para hacer estos llamados son equipos robados. Obviamente eso no tiene por qué ser el 100%, pero muchos se consideran que son equipos robados, y lo que se ha hecho es desarrollar los mecanismos para bloquear estos equipos robados, en cuyo caso no es necesario bloquear la señal ni poner un inhibidor, sino que se apaga, ¿no es cierto?, el equipo, el aparato, el celular, por decirlo de alguna manera, que se está usando. También se podrían las compañías, desde luego con una orden de alguna autoridad, bloquear un número telefónico, pero como sabemos, una vez que está el teléfono dentro del recinto, lo usual es que se usen distintas tarjetas, distintos números telefónicos, tarjetas de SIM card de distintos proveedores para hacer esta llamada, y que por lo tanto sería prácticamente imposible bloquear todos los números que hay adentro. En la última sesión de esta comisión que hablamos de este tema, Gendarmería reportaba 28.000 celulares requisados al año para una población penal de algo así como 42.000 internos. Es un número muy grande. Si cada uno de esos tiene 3 o 4 números telefónicos, probablemente va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, seguir el ritmo de esto, pero lo que se hace hoy día es bloquear el equipo. Esto además permite cierta selectividad respecto de qué equipos bloquear y cuáles no, y algunos a los que se quiere hacer escucha, digamos, específica, etc. Entonces, en definitiva, además les quiero contar que se ha hecho en el pasado, ya ha habido, como se sabe aquí, intentos de bloquear las cárceles. Hay varios proyectos pilotos que se hicieron. O sea, desde luego esos proyectos pilotos se hicieron bajo atribuciones que el director nacional de Gendarmería tiene. Esos proyectos se hicieron, obviamente, con financiamiento público, pero las atribuciones ya están. O sea, no se requiere un proyecto de ley para hacer inhibición. Además, obviamente, si estamos hablando de un costo que se le transferiría a las empresas de una responsabilidad que es del Estado, nos parece que esto podría tener vicios de constitucionalidad, nos parece que en ningún caso es una responsabilidad que los privados puedan asumir. Además, como le estoy diciendo, esto puede llegar a ser el 30 o más % del valor anual de inversión de todo el sector. Las experiencias que se han tenido, no solo en Chile, sino en el extranjero, es que estos equipos además son vandalizados al interior de los recintos, no exclusivamente en zonas donde están los reos, incluso en zonas donde los reos no tienen acceso, son vandalizados. Por lo tanto, esto obliga a un recambio constante del equipamiento y un reforzamiento de las obras civiles donde están instalados, que tiene un costo permanente. Estos equipos, además, como les digo, son fuerza bruta, ¿no es cierto? Mandan una señal muy fuerte que satura los canales por los que se transmite, y por lo tanto ocupan bastante energía, por lo que habría que entender que esto sí tiene un impacto de costo fiscal, porque en el presupuesto de la electricidad de Gendarmería aparecería eso. Pero en definitiva, lo importante además es que se sepa que en Chile ya hemos tenido estos ejercicios, que el director nacional de Gendarmería tiene las atribuciones, que se han hecho en el pasado, y que lo que habría que hacer, ¿no es cierto?, es generar licitaciones a través de mercado público. No necesariamente las empresas de telecomunicaciones son las más indicadas para hacer esto. Hay empresas internacionales que se dedican a este negocio, que tienen la tecnología específica y que pueden participar también en un proceso bien competitivo. De nuevo, ¿no es cierto?, como les digo, solo el impedir que ingresen dispositivos a las cárceles ha demostrado ser efectivo. El artículo 2 de esta moción, que por lo que entiendo de la última comisión, ya está en otro proyecto de ley o en un proyecto de ley que va en tercer trámite. Ese sí es fundamental. Hoy día no hay una falta
para quienes ingresan los teléfonos. Esto solo en el reglamento de establecimientos penitenciarios es una falta administrativa del recluso, pero no de quienes lo ingresan. De nuevo, información entregada por Gendarmería en esta comisión es que 28.000 celulares se requisaron el año pasado, y cuántos tablets y computadores existen adentro con capacidad de conectarse que hacen comunicación con el exterior no sabemos, pero lo importante sería impedir que esos ingresen, porque no hay manera efectiva de impedir que esos se usen. Entonces, nos parece que el primer artículo es innecesario, la atribución está y se puede hacer hoy día, solo falta que esté disponibilizado el ítem presupuestario para hacerlo y que se hagan las licitaciones correspondientes. No nos parece que estas labores del Estado de Seguridad Pública se traspasen a los privados. Esto excede el deber ciudadano de colaborar con la justicia. Por lo demás, no hay ninguna duda, y de eso, bueno, es de público conocimiento y puede dar fe la policía, el Ministerio Público, la permanente contribución de las compañías en las escuchas y en la geoubicación y en la contribución a muchas investigaciones y a detenciones bien importantes y públicas en el último tiempo, que han sido hechos gracias, ¿no es cierto?, a muchos de estos servicios, por lo que además que les quiero decir que no es necesaria una ley para que las compañías colaboren con el Estado en términos de su apoyo a la seguridad y demás, porque... ¿De qué política pública habría que poner algo así? Entonces, bueno, en definitiva, obviamente creemos que esto es un problema, estamos súper disponibles a colaborar. Nosotros hemos presentado y estamos trabajando con la Subtel en este minuto un mecanismo que nos permitiría bloquear los equipos celulares. Podríamos hacer identificación de los equipos que están transmitiendo dentro de las cárceles. Obviamente requerimos de una instrucción de tribunales o de Subtel o de alguna autoridad que nos lleve a hacer ese bloqueo. Tenemos un problema respecto de las mafias porque borran los números de los teléfonos, pero podemos trabajar para resolverlo. Creemos que la manera de resolver esto es yendo al bloqueo de los números o de los aparatos, más que al bloqueo de la señal, por inefectivo y por razones técnicas y económicas, y que el problema es principalmente el ingreso de los dispositivos, y eso es lo que se debería enfocar el esfuerzo. Muchísimas gracias. Quedo a disposición de la Comisión para las preguntas. Y le haré llegar esta presentación y el informe que les mencioné de la GSMA a la Secretaría. Muchas gracias, don Alfi. Muy claro su exposición. Yo solo ahí tengo un matiz nomás en su comentario. Quienes son concesionarios de bienes de uso público, como son, yo ahí no soy experto en la frecuencia, pero también tiene una responsabilidad superior con el servicio y también con la seguridad, pero claramente no es materia de esta norma, como usted bien señaló. Y también aprovecho de comentar a la comisión lo que hice en relación con el segundo aspecto del proyecto. Está en el Senado y conversamos con el presidente de la comisión, el senador Insulza, quien lo va a colocar incluso en fácil despacho. Es un proyecto de ingreso de elementos prohibidos a los recintos carcelarios, así que está muy bien. Y en esta otra materia, claramente no se puede avanzar, y por eso yo quería pedirle la anuencia a la comisión de que solicitemos a la SECPRES que retire la urgencia de un proyecto de ley de esta naturaleza, porque claramente no podemos avanzar en tanto, tal cual nos plantea don Alfi, y también lo discutimos nosotros, es un tema complejo, que ya existe la disposición. Y el segundo tema que planteaba, que era la prohibición o la autonomización del delito de ingreso de elementos prohibidos a las cárceles, ya está en tercer trámite constitucional y en fácil despacho, así que también pedirle a la SECPRES que retire la urgencia a este proyecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y que se me faculte a mí para pedírselo a la... ¿Ok? De acuerdo. Yo sí quisiera preguntarle a don Alfi, antes del diputado Castro, muy breve, se nos está acabando don Alfi, pero lo que dice en relación con el mercado secundario de los teléfonos robados. Nosotros preguntamos también a la subsecretaría qué pasa con los emails, la posibilidad de bloquear aquellos artefactos que son hurtados o robados, porque el problema es el mercado secundario, una manera de atacar sobre todo el robo de celulares. No sé qué opinión tiene a ese respecto don Alfi. Y diputado Castro, ¿quiere complementar? Sí, solamente complementar, porque efectivamente yo comparto que en el fondo el espíritu de este proyecto o el grosor, en el fondo el sustento de este proyecto, claro, se cae con la exposición poco que usted ha dado en cuanto, uno, número de recursos, y dos, que no consigue la finalidad, que es lo más importante, y por lo demás generamos un desmedro a todos aquellos que
que terminan siendo vecinos. O sea, estamos matando con una bomba atómica y nos interesa matar más bien con un matamosca a aquellos que están ejerciendo esta clase de ilícito. En esa misma línea que decía el presidente, si nosotros quisiéramos hacer un proyecto, en el fondo, para ir en contra de lo que estamos haciendo y tratar de solucionar un poco el problema, uno, tendríamos que pensar en facultades a la Subtel para que de esa forma pudiéramos eliminar aquellos equipos que en el fondo no se mueven de las cárceles, por lo que entendía usted y también al subsecretario la otra vez que expuso. Y número dos, realmente podemos cuantificar cuánto bajaría, por ejemplo, el robo de celulares si es que nosotros lleváramos a cabo esta medida. Eso es. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Don Alfi, si nos puede ayudar con eso. Presidente. Voy a solicitar la prórroga por 5 minutos más. Antes de dar la palabra a don Alfi, diputado Jonet. Sí, no, es para que él conteste todas las preguntas. Me queda una duda. Yo creo que don Alfi tiene razón. Este es un proyecto carísimo, o sea, un proyecto caro, pero estamos hablando de la seguridad del país. Tenemos hoy día un tremendo problema en materia de seguridad, ¿no? Y en estos temas, la verdad, como está la situación hoy día, la situación de las cárceles, el control que en las cárceles tienen también ciertos grupos, los esfuerzos, tenemos que hacer un esfuerzo doble, ¿no? Y tenemos que ponernos a más creativos. Por eso digo, porque tengo por lo menos el antecedente que tendríamos que naturalmente pedirlo, en conversación con el ex embajador de Alemania, Christian Elbach, conversando este tema. Las cárceles alemanas este tema lo han resuelto, ¿no? Con equipos mucho más livianos aparentemente. No creo que me haya dicho que el costo sea muy alto, pero yo me comprometo a buscar esa información, porque creo que los costos son importantes, pero en este tema, a propósito de lo que dice el presidente, y respaldo lo que él señala, ¿no? Creo que, dado la gravedad del problema, habría que buscar una alternativa, justamente porque efectivamente las frecuencias dentro de la cárcel, según lo que me explicaba el embajador, que es una persona experta en estos temas también, en materia de seguridad, se podrían perfectamente, con los equipos que él por lo menos me señalaba, impactar, digamos, lo que son las señales de los reclusos. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jonet. Don Alfi, si usted nos puede contestar esa inquietud. Claro, presidente. Partiendo respecto del tema de la concesión, obviamente las licitaciones de espectro son definidas por el gobierno y las condiciones que se imponen para su adjudicación vienen ahí. Las compañías, además, dentro de esto están las contraprestaciones que se exigen, que en general siempre son de más cobertura y de más señal y de más servicio en zonas aisladas, en zonas específicas, en polígonos industriales, en universidades de salud, etcétera. Si el Estado pusiera una contraprestación respecto de inhibir señales como esta, por ejemplo, deberían estar en esa fase y las compañías lo meterían dentro de su proceso. Esos son centenares de millones de dólares de inversión para los proyectos técnicos. Además se paga una asignación anual por el uso del espectro y además se va a puja, por ejemplo, la última adjudicación de espectro para el 5G, la puja era como 400 millones de dólares, o sea, de lo que estamos hablando de costo, para que se entienda la magnitud de esto. El número de la información de los costos son los que se entregó aquí por Gendarmería, de las cotizaciones que ellos hicieron y del costo que tenían en Francia, que no sé qué tecnología usan en Alemania, pero podemos verlo y podemos pedirle a esta asociación internacional que traiga también el antecedente a Alemania. Respecto a los emails, nosotros recibimos de esta comisión una solicitud por escrito de contestar que estamos preparando. Hoy día tenemos el siguiente problema. Para esto no se necesita una ley, ¿okay? Nosotros podríamos, por supuesto, a través de un reglamento de Subtel, bloquear los teléfonos que se entreguen robados, que se informen como robados. El problema que tenemos hoy día es que el email, que es como este chasis del aparato, digamos, se blanquea, digamos, se falsifica. Entonces ocurre que se usan el mismo email, un email no reportado como robado, digamos, el de cualquiera de nosotros, alguien lo puede copiar en otros celulares. Entonces hoy día tenemos dentro del registro que el Estado tiene
de los celulares operativos en Chile, que tienen que ser todos registrados por norma, de los más o menos como 25 millones de celulares que tenemos registrados en los últimos años, hay 6 millones que no tienen números únicos, que han sido falsificados. Tal vez lo único que haga sentido respecto al legislar en este tema es crear un delito, digamos, a quien falsifique ese número o quien borre ese número, como por ejemplo está respecto del registro de vehículos. Entonces hoy día se podría hacer, hay que hacer algo, estamos trabajando con Subtel para tener eso, no requiere modificación legal respecto de la operatoria. Las compañías tienen un mecanismo en el que, como les digo, se ingresan los teléfonos y nosotros podríamos bloquear ese número. Desde luego que no podremos bloquear a los números que ya están, porque hay personas que tienen su email les ha sido copiado, tendríamos que hacer el flujo, pero sí podemos, con algoritmos, y hay que trabajarlo, ¿no es cierto?, enfocarnos efectivamente en los teléfonos que están en ciertas áreas de las antenas que abastecen estos perímetros, donde están los recintos, irlos bloqueando o no, si es que, por ejemplo, la Fiscalía considera que son parte interesante de una investigación, y desde luego, ¿no es cierto?, tener un mecanismo alternativo por si hay un vecino, por ejemplo, que vive frente a la cárcel y nunca sale y también se conecta a la misma, que no quede, ¿no es cierto?, que hay un mecanismo como para liberarse de esa restricción si es que nos equivocamos. Esto es lo que se está haciendo, como les digo, en otras partes. Y quedo pendiente y así daré llegar la respuesta por escrito respecto de la modificación del mecanismo que se exige para el bloqueo de los emails y así bloquear los equipos. Muchas gracias, don Alfi. Le agradecemos mucho y le vamos a agradecer aún más que en ese informe usted nos plantee las distintas alternativas de solución desde el punto de vista técnico. Es una novedad, por lo menos para mí, esto de la falsificación de los emails. Entonces, que usted también nos planteen qué alternativa cierta existe para poder atacar este mercado secundario en ese informe como insumo para un eventual proyecto de ley o tramitación acá en esta Cámara. Así que yo quiero hacer expresa mención de agradecer, don Alfi, su paciencia. Usted ha estado en 3 sesiones, no ha podido intervenir, así que le agradezco mucho su disposición y la claridad de la exposición, don Alfi. Muchas gracias. Agradecer a los diputados y diputadas que nos acompañaron hasta el final, diputada Navellán, diputado Llonet, diputado Chalper, diputada Fríes, a los diputados, al diputado Leal, al diputado Castro, al diputado Araya el Bueno, y a la Carito y al Álvaro. Muchas gracias, que estén muy bien y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.